Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gran gusto de recibir a dos amigos, a dos estupendas personas que tienen una historia de vida que vale la pena explorar. Me refiero al embajador Héctor Cárdenas Rodríguez y al licenciado Raúl Cárdenas Rodríguez. Si coinciden los apellidos es justamente porque son hermanos. Creo que vale la pena explorar lo que ellos nos tienen que conversar en esta ocasión, porque el mundo del derecho y el derecho en el mundo realmente se apuntala a partir de la vida de sujetos individuales, de personas que tienen una historia personal y que normalmente están anclados en familias robustas. A mí me parece que este es un tema de gran interés por dos razones. En primer lugar, porque el mundo parece necesitar con claridad este tipo de ejemplos. Y el segundo, que es una causa de gran interés, es porque el embajador Héctor Cárdenas Rodríguez recién acaba de publicar con mucho éxito un libro que tiene el sugerente nombre del viento de los precipitados paisajes, las memorias de su vida, de su propia historia. Este libro, debo decir, que atrapa al lector desde el prólogo, que es muy elogioso y está escrito por una persona que lo conoce muy bien y que por él tiene una gran estimación. Me refiero a su cuñado, el embajador Francisco Suárez. Espero no estar confundiendo con su papá, que también tiene una historia muy interesante, Héctor. Me equivoqué de nombre. No, porque don Eduardo Suárez era el padre de Francisco, que fue embajador en Londres y con quien yo colaboré. Francisco fue, y además él fue secretario de Hacienda de dos presidentes en una época muy importante, de Lázaro Cárdenas y de Manuel Ávila Camacho. Y ya al final de su carrera, de su vida, más bien, ejerció este cargo de embajador ante el Reino Unido. Y su hijo fue subsecretario de Hacienda cuando era presidente de la República, el licenciado de la Madrid. Y además fue embajador en Francia y en Canadá. Y habría que agregar que es un libro que todavía debemos esperar, porque en este caso sucede, la cuestión interesante es que don Eduardo fue miembro de la misión mexicana que intervino en Bretton Woods, que es una de las grandes aportaciones al multilateralismo, y posteriormente su hijo fue representante de México justamente ante el Fondo Monetario Internacional. Pero no quiero adelantar esto como spoilers, porque en realidad es uno de los muchísimos e interesantes temas sobre los que vamos a conversar. Debo decir que yo entro en contacto con el embajador Héctor Cárdenas Rodríguez a través de mi queridísimo amigo Raúl Cárdenas Rodríguez, compañero de la Escuela de Derecho de la UDEM, y quien nos acompaña en esta ocasión y que también tiene una gran e importante aportación que hacer.
Raúl es egresado de la primera generación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Monterrey, cuando el director y fundador de la misma era el doctor Arturo Salinas Martínez, que aportó una visión diferente a la educación jurídica en un rústico Monterrey que el propio embajador describe en el primer capítulo de su libro. Menciona de manera especial que Raúl fue miembro de la primera generación porque siempre las primeras generaciones de las escuelas, por alguna razón, concentran a gente muy valiosa y que después llega a tener y dejar una huella importante en la vida social de sus comunidades. Raúl fue abogado de CITSA, de la empresa Regiomontana Celulosa y Derivados, durante 6 años de su vida, en un momento en que su dirección jurídica y la empresa misma llenaban de prestigio a la comunidad industrial y a la comunidad jurídica de nuestra tierra, y durante más de 55 años ha sido un aguerrido litigante en nuestra comunidad regiomontana. 55. 51. Ah, 51 años. 51 años. Más viejo. Está bien. Sí, 51 sí. años. Bueno, imagínate que yo los 51 años no los completo todavía de edad, pues sí se ve uno impresionado con tanta cantidad de años. Pero es un gusto recibirlos en este programa y tenerlos a ambos aquí reunidos. Y a mí me gustaría preguntarte, Héctor, para iniciar nuestra conversación, parece que con esto se viene redondeando el legado de una vida, y a mí me gustaría preguntarte cuáles fueron los motivos por los que tú decidiste escribir un libro que, además de presentarnos una visión muy integral del mundo y del mundo jurídico y del mundo de la política internacional, de las relaciones multilaterales a través de tu propia historia, la ligas mucho con la propia historia personal, con la historia de tu propia vida? Bueno, hubo dos razones, podríamos decir, por las que me dediqué a escribir este libro. La primera fue, como casi siempre ocurre, con una cuestión familiar. Mis hijos me decían, padre, ¿por qué no escribes todas esas anécdotas que nos cuentas, todas estas historias que también han vivido juntos conmigo, porque estuvieron conmigo durante casi toda mi carrera, es decir, hasta que no se volvieron independientes? Y por otra parte, cuando yo me di cuenta en estos últimos años de la crisis que estamos sufriendo en este país en materia de política exterior, desde que tomó posesión de la presidencia de la República López Obrador, esa persona, ese sí que es aldeano, con una visión minúscula de la importancia que tiene para México el estar pendiente y tener una política exterior de prestigio como la tuvimos desde el nacimiento de nuestra nación como un país libre. A través de muchos años, México logró tener un prestigio en la esfera internacional por sus posiciones tan democráticas, tan respetuosas del derecho internacional durante tantos años, ¿verdad? Hemos tenido momentos estelares en nuestra diplomacia. Por ejemplo, mucha gente ignora el papel que México tuvo en la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Tuvimos la famosa conferencia de Chapultepec, que se adelantaba ya a lo que iba a ocurrir después en San Francisco. Luego, como bien lo mencionaste, mi suegro, don Eduardo Suárez, fue el presidente
de la delegación mexicana, que junto con otros grandes economistas del mundo crearon las instituciones financieras más importantes del mundo, que fueron las que han sostenido a la comunidad internacional económicamente y financieramente después de la Segunda Guerra Mundial. Y seguros estamos de que a partir de entonces, a partir de 1945, cuando termina la guerra y el mundo entra en una estructura que ahora está derrumbándose, o sea, el orden internacional que se creó desde 1945, ahorita está pasando por una crisis tremenda, ¿verdad? Estamos viendo pues cómo el derecho internacional ha sido violado por varias naciones, que tenemos en los Estados Unidos un presidente que no hace no tiene ninguna consideración de los problemas, de los verdaderos problemas de las naciones, ¿verdad? Y se quiere erigir como el paladín de la paz, sin lograr en su propio país que haya una justicia más merecedora. Y con una cosa a veces ridícula y contradictoria, inventándose preseas como este premio FIFA de la paz y estas cosas y actitudes tan paradójicas y contradictorias como su actitud beligerante ante Noruega y ante la Unión Europea porque no le dieron el Premio Nobel de la Paz, del que yo creo que poco había oído hablar y del que no tiene ni idea de los méritos que hay que forjar en la vida para recibir ese tipo de reconocimientos. Bueno, eso es la parte que toca a nuestro vecino del norte, que es tan poderoso, y sobre todo también para nosotros, que no podemos negar que tenemos una relación tan especial de interdependencia con los Estados Unidos, que lo que pase allá nos afecta directamente. Y lo hemos visto, pues, los últimos casos importantes en el conflicto, por ejemplo, en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, donde no hemos participado para nada. En otros tiempos, México ya hubiera tomado una posición más firme, más contundente para condenar la violación del derecho internacional que ha llevado a cabo Rusia. Igualmente en el caso del Medio Oriente, donde pues hemos visto los excesos de Israel, y a pesar de que tenemos la obligación de defender también a ese pueblo por los actos terroristas que cometió Hamás, ¿verdad? Bueno, entonces ahí yo creo que hay una serie de cuestiones en las que hemos estado ausentes. Tenemos actualmente una política exterior que está basada en intereses ideológicos pasados de moda, que ya no corresponden al siglo que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo, a la convivencia nacional, internacional, que es tan importante. No nos podemos aislar del resto del mundo. Grandes presidentes de México han logrado que México se incorpore a la comunidad internacional de una manera brillante. Lo hicieron así Adolfo López Mateos, después Echeverría y últimamente Salinas, ¿verdad? Que pusieron a México en el mapa. Sí, y de una manera muy importante. Debo decir que cuando te oigo hablar sobre estos temas, me parece que hay que mencionar que parte de la historia de tu vida como diplomático equivale a haber estado justamente en la embajada de los Estados Unidos, de México ante la Casa Blanca, en momentos muy importantes en que también los Estados Unidos vivía una crisis política con Nixon y en donde el secretario de Estado era este destacado historiador de la Universidad de Harvard,
Henry Kissinger, y que además tu conocimiento sobre Medio Oriente y las cuestiones que mencionas sobre Israel están vinculadas con que tú fuiste el embajador de México ante la autoridad palestina en la época de Yasser Arafat, y que tus palabras sobre lo que ocurre en Ucrania están selladas con tu presencia en la Embajada Mexicana en Moscú. Me parece que esto es muy interesante. A mí siempre me interesó el problema de la Guerra Fría, porque me tocó ser estudiante en París en 1960-61, cuando estaba el momento más, podríamos decir, cáustico de la Guerra Fría. Se iba a construir en esos momentos, se construyó en 1961 el muro de Berlín, que marcaba las relaciones tan difíciles entre Occidente y la Unión Soviética, la creación de la OTAN, la creación del Pacto de Varsovia, y toda esta guerra que nunca fue una guerra caliente, pero que tuvo como resultado que en otros lugares se despertara conflictos regionales y guerras intestinas muy graves, ¿verdad? Y a otros problemas que no se podían resolver por culpa de la Guerra Fría, es decir, la cuestión del apartheid en Sudáfrica. No se podía tomar una decisión absoluta sobre esto por una sencilla razón. Sudáfrica, como la Unión Soviética, concentraban los recursos más importantes en minerales estratégicos para la industria militar. Entonces los Estados Unidos tuvieron, y Alemania, bueno, todos los países que tenían una posición importantísima, pues tuvieron que aguantarse y no terminar con el régimen de Sudáfrica, porque dependían de él en gran parte para la importación de ese tipo de minerales, ¿verdad? Entonces todas estas cuestiones afectaban a todos los países, no nada más a los que estaban directamente involucrados. Y me tocó, pues, afortunadamente ser testigo de algunos acontecimientos interesantes para nuestro país, como fue, pues, la visita de Estado del presidente Echeverría a Washington en 1972. Y después, el año siguiente, que ya estaba yo adscrito en la embajada en Moscú, su propia visita de Estado, que fue muy interesante porque era el momento en que hacía solamente un año que se había reconocido a China como miembro de las Naciones Unidas. De ahí Echeverría pasó a China. Eso ya no me tocó a mí, pero después, al año siguiente, me tocó estar en Yugoslavia. Se me comisionó a la embajada en Yugoslavia, a pesar de que yo era miembro de la embajada de nuestra embajada en Washington, para que yo organizara de alguna manera y ayudara en la organización de la visita de Estado que hizo también el presidente Echeverría al presidente Tito, ¿verdad? Entonces ahí se me dio también un nombramiento especial como ministro plenipotenciario para que yo pudiera asistir a todas estas reuniones. Y haber conocido a Tito, pues fue una de las experiencias más interesantes de mi carrera diplomática. Pues es que realmente es vivir la historia a través de un trato personal con sus protagonistas, pero un poco al estar conversando me siento como niño en dulcería, en donde te dan la libertad de agarrar los dulces y agarras de aquí, de allá, y no sabes por dónde empezar, y si te los empiezas a comer te empachas, usando un término muy propio, un propio de nuestra reunión, pero todas estas cosas son un adelanto de lo que viene en tu libro, que da para no uno, sino varios programas en donde podemos
profundizar y adentrarnos en estas diferentes etapas de tu vida. Pero es curioso que este libro en particular, pues yo diría este pedazo arrancado de tu vida, esta ventana que tú nos abres a tu propia historia y a tu propia intimidad, no empieza en, en la formación, en tu periodo de formación para el servicio exterior mexicano, sino empieza con tu infancia y con tu vida en Monterrey. Un tema del que yo quisiera que tú me hablaras y que me va a permitir ligar nuestra conversación con la propia historia de Raúl. Bueno, pues como lo dijiste anteriormente, en esa época, imagínense, yo pertenezco a la generación 53-58 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León, que ya se ve, bueno, estoy por cumplir 90 años de edad, que eso pues ya yo creo que bueno, merece reconocerse, ¿verdad? Porque han pasado muchísimos años desde que era estudiante. La situación en aquella época pues era muy difícil, es decir, la facultad tenía una cantidad enorme de alumnos, éramos casi 63 en cada grupo de derecho. Había solamente 3 mujeres, entonces ahí vemos los cambios que se han operado, porque ahora muchas veces es mayoría. Cuando yo fui profesor en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de las Américas, pues la mayoría eran mujeres, y muy brillantes muchas de ellas, ¿verdad? Sí, Entonces, hoy en día en la Facultad Libre de Derecho las mujeres superan en número a los hombres. Además, debo decir, normalmente gente muy talentosa y con una exacto. capacidad de enfoque y de concentración extraordinario. Sí tuvimos profesores muy dedicados y que lo hacían pues pro bono, porque realmente todos eran o funcionarios del Estado o abogados postulantes que daban parte de su tiempo para darnos las clases, ¿verdad? Y no percibían pues realmente un sueldo, digamos, importante. Entonces las clases empezaban a las 7 de la mañana hasta las 10 y luego otra vez en la tarde desde las 6 hasta las 9. Entonces era una situación pues bastante difícil, pero que era muy satisfactoria también. Tuvimos grandes profesores y vimos pues que lo hicieron con dedicación y con vocación, que es tan importante. Yo creo que el elemento vocación en todas las carreras es importantísimo. Es importantísimo, aunque tu libro tampoco empieza con la historia de la Universidad de Nuevo León, sino empieza con la historia de tu familia, incluso de tus abuelos, de tus tíos, de tu vida familiar y de un Monterrey que se nos está yendo de las manos con nuestras propias historias. Sí, realmente hice esta mención a toda mi familia porque era una familia muy interesante. Yo provengo pues de una clase media ilustrada porque por parte de mi madre pues todos eran músicos, etcétera. Por parte de mi padre pues era una familia que había tenido se había sido expuesta al exterior porque mi bisabuelo salió a Inglaterra, etcétera. Todo eso también influyó en que ya tenía yo una inquietud ver hacia afuera, ¿verdad? Pero también me tocó algo que debo de reconocer. En esas épocas, en los años 50, por ejemplo, Monterrey empezó a acercarse a la cultura. Se abrieron el SAT, por ejemplo. Hubo algunos personajes como don Eugenio Garzazada que tuvieron una visión extraordinaria. Entonces ya había una inquietud que estaba por encima de la pequeñez de la provincia en aquella época y que estaba aspirando a cosas mejores. Hubo una temporada de ópera
en el Teatro Florida porque no hubo en México. Esto fue en el año de 1953, ¿verdad? Una cosa extraordinaria. Entonces ahí tuve la oportunidad de ver a los mejores cantantes del mundo que vinieron a Monterrey y eso hizo que naciera en mí, pues esa afición que tengo, más que afición, un cariño por la ópera desde entonces, ¿verdad? Y luego, pues claro, tuve la oportunidad de vivir en lugares en donde pues era una de las mejores expresiones artísticas, como en Londres, como en Washington, como en Moscú, etcétera. Sí, no, y además quería terminar diciendo que el primer capítulo de mi libro, pues es precisamente una especie de homenaje a mi tierra, de la que estoy tan orgulloso por todo lo que ha hecho el siglo pasado y el siglo presente. Que es muy importante, que eso nos llevaría a algunas primeras conclusiones, porque no le dedicas un capítulo a esto, sino le dedicas un capítulo a la ciudad, a tu historia familiar, y otro a tu infancia y a tu juventud. Y esto es un paquete, Raúl, porque en esta misma familia y en esta misma tradición es donde tú anclas la historia de tu propia vida. Claro, así es. Pues imagínate, yo nací, ¿cuántos años? 16 años después de mi, o sea, mi hermano tenía 16 años cuando yo nací. Él acaba de mencionar que terminó su carrera de leyes, de derecho, en 1958. Y un servidor en 1958 ingresé apenas al primer año de primaria. Era un chamaquito. Entonces, pues hay muchas cosas que me perdí porque mi hermano, ambos hermanos, tanto Héctor como el otro hermano Rubén, que en paz descanse, él era arquitecto, pues se fueron de Monterrey desde muy jóvenes. O sea, cuando yo entro a la primaria, pues si bien aproveché un poquito más la presencia de mi otro hermano, porque él era menor que mi hermano un par de años, pero también se fue de la ciudad. Entonces ya prácticamente me crié como hijo único, lo cual estuvo bien por un lado. Y bueno, y después de mis estudios de la primaria, de la prepa, hasta que entré a la Facultad de Derecho, pues ya viene otra etapa en la que pues empiezo a cobrar conciencia más de los problemas que tiene toda sociedad, todo pueblo. No utilizo mucho la palabra sociedad porque a veces no creo en eso, son terminajos, ¿verdad? El pueblo propiamente. Entonces, y de su carácter. Y en esa misma medida, el tiempo que trabajé para la empresa Grupo Sitza, pues fue muy interesante porque adquirí en cierta medida una disciplina para administrar los negocios que se me encomendaban en ese entonces, los asuntos que se me encomendaban en ese entonces, y esto me sirvió ya en la práctica para después dedicarme al litigio ya como abogado independiente, autónomo, como postulante, ¿verdad? Y desde entonces pues ya he avanzado con altas y bajas como todo en la vida, pero con una visión sobre la impartición, sobre la administración e impartición de justicia muy particular, porque bien que mal, estos problemas que se padecen en nuestro país, que ahora se están viendo con en una magnitud mucho mayor que anteriormente, siempre han sido lo que ha provocado tantos conflictos en la población. Nada más que ahora, pues, son aún peores. Y en cuanto a lo que mi hermano mencionaba, ya en lo que trasciende a las cortes internacionales, digo, por lo que a mí se refiere, conocer un poquito el derecho internacional, pues de ahí el hecho de que se hayan creado las organizaciones internacionales, pues es un factor que implica un deseo de orden del concierto de las naciones, precisamente para no caer
en esos conflictos tan deplorables como el que ahora se presenta en nuestro país, con respecto no solamente a los Estados Unidos, sino a otros países también. ¿Por qué? Porque tenemos gobernantes que están, pues vamos a decir, muy identificados con cierta ideología que resulta vetusta, o sea, que además no es actual, eso es una ideología que ha sido, pues desde el principio, yo creo, no nomás ahorita, una ideología que ha venido que ha partido de una base de las diferencias de los pueblos, del trato de las personas, de los grandes empresarios, de los grandes consorcios industriales, etcétera, con relación al pueblo, al trabajador, a la gente que vive el día a día, y basados en esas diferencias se han desarrollado este tipo de ideologías, más otros aspectos políticos y de otra naturaleza que provocaron guerras terribles, ¿no?, en el mundo, y que ahora se siguen dando en una condición pues fuera totalmente irracional, voy a decirlo así, irracional, porque no es posible que no haya el suficiente entendimiento para concentrarse en lo que realmente debe unir a los países, a los pueblos, al mundo, al ser humano, en lugar de desquebrajarlo, de dividirlo, de destruir sus instituciones, como se está haciendo gravemente en nuestro país. Gravemente, eso es algo insólito y inaudito además, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por el aferramiento y por la identificación, reitero, con ideologías que son, que son inaceptables en una sociedad que es creciente y que puede desarrollarse con mayor fortaleza en un ámbito de armonía y de unidad y sobre todo de apertura para que se obtenga lo mejor de otros sistemas y de ahí que venga una formación más sólida en cuanto al desarrollo de la sociedad. Mira, el otro día lo comentaba con mi hermano, no sé mucho de esto porque la verdad no sé nada, cada vez me doy cuenta. China, por ejemplo. En China ves una cuestión muy, muy, muy curiosa. China es China comunista, ¿no? Su régimen de gobierno es comunista. Así está establecido y así se desarrolla. Sin embargo, su política económica es capitalista. Entonces, ¿por qué? Bueno, mis respetos hacia el presidente de China, evidentemente es una persona inteligente, que ha sabido desarrollar a su pueblo en el aspecto económico, siguiendo una línea capitalista, que es la que aquí se trata de totalmente derribar. ¿Por qué? Porque no existe esa apertura mental para decir, bueno, esto me interesa, esto me produce bienestar para mi pueblo, vamos adelante. En el otro ámbito, bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien, el amigo el presidente de China, Xi Jinping, como se llame, no me acuerdo, pues tendrá sus problemas, porque también China tiene una población enorme. Entonces, es muy difícil controlar o por lo menos administrar el orden en una población del tamaño de la que tiene China. No es lo mismo a la que tiene México, ¿verdad? Pero esas cosas, bueno, apenas el experto, así que eso, en ese sentido, prefiero dejarle la palabra a mi hermano, y en cuanto a lo que sucede aquí, mi posición es clara en el sentido de que ahorita estamos padeciendo, quienes nos dedicamos al litigio, situaciones muy graves en la administración e impartición de justicia, en todos los niveles, en todos. La corrupción ha hecho destrozos en esto, y ni modo, es parte del juego. Por favor, Héctor, tenías un comentario. No, yo quería nada más añadir, por lo que acaba de decir Raúl, que en este momento se está viviendo una situación muy difícil en cuanto a Cuba. Y hoy precisamente en un grupo de estudio que tenemos que se llama México en el Mundo, que está integrado por diplomáticos, por académicos, etcétera,
estábamos viendo qué es lo que de qué manera puede solucionarse el problema cubano que afecta inmediatamente. Un cambio de régimen podría darse, porque no es tan fácil acabar con las estructuras políticas que existen actualmente, podría ser, espero que no tanto, no de tal manera, porque un cambio requiere de la democratización del país, ¿verdad? Pero podría ser la cosa como China, ¿verdad? Es decir, que se mantenga por un tiempo, por un interinato, el actual sistema político, pero abriéndolo hacia el capitalismo. Eso puede dar resultados. Sin embargo, yo creo que es tan importante la posición de los Estados Unidos en este caso, por la enorme migración cubana en Florida, por ser un país vecino, ¿verdad? De una vecindad pues, de kilómetros entre Florida y Cuba. Entonces, ahorita estamos ante una situación muy, muy, muy difícil y donde se pueden aplicar, ahí es donde la diplomacia puede entrar con Marco Rubio, a ver cómo logra conciliar algunos de los intereses que existen políticos en el país y crear que haya un cambio de gobierno que pueda ayudar al pueblo cubano, que es el que ha sufrido mucho más en todos estos problemas que se han registrado desde el momento en que surgió la Revolución Cubana. Justamente me parece que esto es muy interesante porque al final el juego de ajedrez de las grandes potencias, que hoy día más que un civilizado juego de ajedrez parece un salvaje juego de rugby, Sí. en donde realmente los golpes y los jaloneos están a la orden del día. Pero a mí me parece muy interesante toda esta cuestión que ustedes están comentando y los comentarios de Raúl, pero yo quisiera retomar un tema que tú señalas, Raúl, que cuando Héctor ya se estaba graduando de abogado, tú apenas estabas entrando al primer año de primaria y lo notable que fueron tus dos hermanos. Yo me imagino que esto fue muy relevante desde la perspectiva del niño que a través de los hermanos mayores se forja una imagen aspiracional, unos ideales hacia dónde caminar. ¿En qué medida esto tocó tu vida? Muy relativo, Carlos, porque pues yo realmente era no tenía madurez mental. Cuando mis hermanos apenas terminaron sus carreras, yo apenas entré a primero de primaria. Se fueron ambos de México, poco los veía, y pues no dejaba de estar en esa etapa de la niñez. Luego... Me imagino que tu mamá te hablaba de tus hermanos y esta cosa. No, sí, claro. Siempre en la familia hubo una comunicación pues, muy buena, de muy buen nivel. En aquel entonces no había estos mecanismos que ahora manejamos, estas tecnologías del internet, etcétera, pero yo recuerdo que mamá... Estos medios de comunicación que nos mantienen tan alejados a unos de otros. Sin embargo, fíjate, mi madre y Héctor se carteaban con frecuencia y yo veía en ese aspecto lo importante que es la comunicación, y a pesar de ser tan, vamos a decir, de que los postes de comunicación estaban tan alejados uno de otro, eso hacía que cuando mis hermanos llegaban a Monterrey a visitarnos, papá, mamá y a un servidor, pues todo se iluminaba, la casa, el hogar, ¿verdad? Por el gusto que tenían ambos padres de recibir a mis hermanos, que pues los veían poco. Y yo pues obviamente veía todo eso como todavía desde el enfoque de un niño que pues no había todavía
desarrollado ninguna madurez. Luego, pasan los años, mis padres ya eran muy viejos. Cuando yo nací, papá tenía 49 años, estaba a punto de cumplir 49 años. No, todavía no los cumplía el mismo mes que yo nací. Y mi madre 39, o sea, vine ya con mis padres, pues ellos, por decirlo así, tarde, ¿no? Cuando yo termino la prepa, pues imagínate, los 18 años, 19 años, 18 años, papá ya andaba cerca de los 70. Entro en la facultad, papá va avanzando, mamá también, ya personas de 70, en los 70s, en el séptimo piso uno y en el sexto piso la otra, pues yo veía que estaban envejeciendo y entonces, ante la posibilidad de irme, finalmente, y pude hacerlo, pero tomé la decisión de quedarme a acompañarlos, porque era el único hijo aquí. Mis hermanos se quedaron en el extranjero y hicieron sus familias y su vida en el extranjero. Entonces yo me quedé aquí y para mí fue algo, pues, ¿cómo te podría decir? Normal, nada extraordinario. Entonces, pues ya me dediqué a mis actividades, pues, de la profesión que escogí, que por cierto, el doctor Arturo Salinas alguna vez me encontró ya pasando algunos años de haber terminado la carrera y haber estado ya trabajando formalmente. Me dice, ¿qué pasó, Cárdenas? ¿Cómo le va? Pues aquí, me decía, así se dirigía a mí, Cárdenas. Entonces, ya lo saludo, ¿verdad? Y me dice, ¿qué pasó con la maestría? ¿Ya estudió alguna maestría? Le dije, no, doctor, todavía no sé lo que quiero. Todavía no entiendo esta cosa de la profesión del derecho. No, así estoy bien, así vamos a seguir. Ya, total, en realidad mis conocimientos ya más especializados pues, surgieron de cierta actividad que era la preponderante en las distintas épocas. Como te dije, cuando estuve en CITSA, pues la parte corporativa fue en la que tuve que poner mayor atención, mayor interés. Luego ya en el litigio, un tiempo estuve con ¿tú conociste al licenciado Perdóname. Alfredo Gutiérrez? Cómo no, Alfredo Gutiérrez Quintanilla, nuestro queridísimo maestro de laboral. Sí, exacto. Entonces yo trabajé un tiempecito con él, un tiempo, y él me encomendaba a mí todos los asuntos civiles. Entonces, a pesar de que mi tesis, por ejemplo, la hice en materia laboral y él fue el presidente de mi jurado, yo tenía cierta intención de seguir con la materia laboral, metido en la materia laboral, pero el destino me fue llevando por otro lado. De manera que pues me he dejado guiar por ese destino, ¿verdad? Entonces he tratado de adecuarme a las circunstancias que se me han venido presentando y ahorita pues estoy en lo que estoy siempre desde hace mucho ya, como abogado postulante, básicamente. Mis hermanos sí, siempre fueron para mí más que Héctor particularmente, y no es porque esté aquí presente en esta reunión, en esta plática, pues son postes de luz. Claro. ¿Por qué? Porque les aprende uno, simplemente por su mayor experiencia. Y más en aspectos de carácter, más que de carácter profesional, de carácter estrictamente humano. Esa es la base finalmente que te sirve para cuando tú ves algo profesionalmente, llevas una línea de carácter humano, de entender, de comprender las situaciones, y más en nosotros que somos abogados, que en la mayoría de los casos, o en una gran parte de los casos, tratamos con el elemento humano, el factor humano, que es impredecible, y entonces tienes que adentrarte un poco, a veces te involucras, pero con la debida reserva, pues ayuda esa circunstancia a que se cumpla con algunos jueces ese principio que conocemos los abogados, que es el principio de inmediación. Es decir, insistir en un momento dado al juez que tenga el contacto con la persona que está uno representando, con el enjuiciado, ya sea de un lado o del otro, no importa. Ya ves los litigios, pues en los litigios siempre hay dos partes, conflicto y a veces más, ¿no? Pero por lo menos que se cumpla ese principio de inmediación, que es el que permite desarrollar o por lo menos tomar conciencia de cuál es la situación humana de la persona que está siendo enjuiciada. Entonces, es en ese sentido una profesión muy, muy humana, que no quisiera yo que se convirtiera en algo mecánico, que
parecer para allá vamos. Ya lo dijo la ministra esta de la Corte, que ya las demandas y los litigios y los abogados van a ser por computadora. Bueno, cada quien tiene sus ideas, y más cuando hay ignorancia, ¿verdad? Bueno, la ignorancia es uno de los factores de la vida y hay que amalgamarlos para construir algo. Justamente ambos señalan esta actitud tan negativa de destruir cuando en realidad venimos al mundo a construir. Y al verlos a ustedes con una historia tan diferente, pienso en este dicho popular de que los hijos son como los dedos de la mano. Cada uno es tan diferente, pero ambos forman parte, todos forman parte de la misma mano. Y me parece que las historias de ustedes apuntan a lo mismo. Y ahorita voy a decir por qué me parece esto tan importante. Una sólida vida familiar, un seno familiar muy rico en donde te formas con diferentes perspectivas, una visión hacia el mundo, una visión hacia el futuro, una visión hacia la cultura, hacia los distintos ámbitos de la vida, pero todos arraigados en sólidos valores, en valores éticos que en un momento determinado definen a los individuos y a las decisiones que van a marcar el rumbo de tu vida. Y en ese sentido, Héctor, a mí me parece que conversábamos sobre que la importancia de escribir un libro como el que tú has escrito trae aires de esperanza en una sociedad en la que parece que campea la desesperanza, en una sociedad que parece que se ha perdido en lo inmediato y que no ve todas las posibilidades que el futuro y la vida tiene que ofrecer. A mí me gustaría que tú me comentaras sobre esto, orientado justamente a lo que significan tus memorias y la razón de tus memorias, que en más de un sentido este libro está vinculado a tu propio legado, al legado de tu propia vida. Pues sí, yo soy optimista. Yo creo que estamos pasando por un momento difícil, como puede pasar una persona por una enfermedad y aliviarse. Yo creo que esto no es para siempre y tengo la esperanza de que las nuevas generaciones pues corrijan el rumbo y que, mira, hay que ser real. El hombre siempre ha tenido una respuesta para los grandes problemas que han surgido a través de la historia. Siempre ha habido una manera en que se soluciona, no siempre como quisiéramos, pero desde luego que siempre hay que mantener la esperanza. Y yo creo que con lo que puede ocurrir en el futuro, cambios importantes en el orden internacional, cambios importantes dentro de nuestro propio país, porque no todo es eterno, pues podemos ver hacia adelante. Yo creo que también nuestra vecindad con el país más poderoso de la Tierra, nuestra interdependencia financiera, económica, social, incluso cultural en algún momento determinado, en su sentido más amplio, ¿verdad? Las familias del norte son las familias del sur de los Estados Unidos. Exactamente. Y pueden suscitarse cambios que no queremos imaginar ahora. Pero hablando, por ejemplo, dentro de 50, 60 años, pues puede surgir un nuevo estado que se desprenda de los Estados Unidos y desprenda del centro de México, es decir, Mexamérica, que puede ser formada por los estados fronterizos de México con Estados Unidos y los estados del norte. Es una idea que ha surgido entre aquellos que, bueno, los teóricos de las programaciones para el futuro, ¿verdad?, de la prospectiva, que es una idea difícil de digerir en el momento, pero el mundo y la historia
son activos, no están estancados, hay cambios que no se imaginaba uno que pudieran ocurrir. ¿Quién se hubiera imaginado, al menos en mi experiencia, en 1970 y tantos, que la Unión Soviética iba a desaparecer? Sí, no, era algo impensable, ¿verdad? ¿Quién hubiera imaginado que las ideas de Gaulle de crear la Comunidad Europea iban a prosperar cuando Europa siempre había estado en guerra unos contra otros? Francia contra Inglaterra, España contra, etcétera. Entonces, hay cierto tipo de cosas que el ser humano rechaza de manera inmediata, pero que pueden ocurrir. Ha habido cosas extraordinariamente importantes que han sucedido a pesar de que no se piensa en este momento, en el presente, de que sean correctas, de que sean las que convienen, ¿verdad? ¿Cuándo hubiéramos imaginado, por ejemplo, que en este país iba a tener un papel tan importante el crimen organizado, que ha corroído a las instituciones? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado hace unos años que el PRI iba a desaparecer? Cuando que Sí, todo claro. esas cosas hay que pensar siempre. Como debemos pensar en nuestra propia desaparición, vamos a desaparecer. Es decir, la muerte se nos anunció cuando nacimos, ¿verdad? Son cuestiones duras de digerir en el presente, pero que el futuro las va a definir. Es lo que yo creo. Pues esto me parece muy importante y me parece que apunta a dos temas en particular. En primer lugar, que el desarrollo está fincado, debe fincarse en la fortaleza de los individuos y en la fortaleza de la unidad familiar, que debería ser uno de los temas de gran preocupación, porque tú mencionabas este tema de las conversaciones en la mesa, de las visitas con los tíos, las conversaciones con los abuelos, esta tradición oral y estas cuestiones que se van desarrollando y va uno literalmente mamando del entorno y de la vida familiar, y que en una época en donde uno se horrorizaba con aquello de el crimen de la calle Arranberry, narrado como leyenda, y con las cosas que uno lee en el periódico hoy día a día, pues aquello verdaderamente palidece. Desde luego. Pienso, cuando tú dices que esto pasará, todo pasará, pienso en aquellos individuos que se encontraban en los campos de concentración y que pensaban que llegaba el apocalipsis. Y sin embargo, también pasó. También se sobrepusieron, y muchos de ellos no se imaginaban que años después vivirían en la opulencia. Con franqueza, cosas tan importantes surgieron de ahí como el hombre en busca de sentido de Frankl, que es una lección, me parece, importantísima. Y yo quiero retomar la historia de ustedes dos, de Raúl y tuya, para hablar de la importancia de la sólida formación individual en el seno de la familia, para empezar a proyectarnos, utilizando el término correcto, con perspectiva hacia el futuro que queremos construir. ¿Qué dirías tú sobre esto, Raúl? Pues esto de la solidez de ese primer núcleo, ahora sí, voy a decir de la sociedad, que es la familia, se ha venido pues, liquidando por sí mismo. Ahora ya es muy difícil encontrar
son muy pocas las familias en donde se conservan esas costumbres y donde se desarrollan ciertos valores. Sin embargo, a pesar de eso, lo cierto, y como yo lo veo, es que el ser humano tiene una enorme capacidad para, en el conocimiento de sí mismo, encontrar la norma, encontrar esa perspectiva para ver al otro, al prójimo. Y eso trasciende en las diferentes profesiones, en las diferentes actividades del ser humano, porque eso se proyecta en general, ¿verdad? Como tú tengas orden y encuentres orden dentro de ti mismo, en el mismo conocimiento de ti, ¿verdad? De tu carácter, y vas en esa misma experiencia avanzando, desarrollándote. Eso es una cuestión de la naturaleza. Es que precisamente se pueden fincar, como se ha hecho siempre, ciertas reglas justamente reglas de convivencia, y el humanismo en eso precisamente estriba, ¿no? Vernos tales como lo que somos. Voy a cortar un momentito mi presencia aquí, si me permiten, porque estoy en mi casa, que es la de ustedes, y acaba de llegarme una documentación, nada más la voy a recibir, ¿sí? Ok. Pues hombre, esa es la cosa de ser abogado, que está uno forzado a atender este tipo de cosas. Pero Héctor, esta cuestión de donde tú anclas el comienzo de tu libro, Monterrey, el terruño, mi infancia, la juventud, mi familia, mi tradición, me imagino que debe haber sido de gran ayuda cuando eres destetado de estas tierras y te vas a la ciudad de las luces, y donde, bueno, suena hermoso, pero de repente entra la cuestión del desarraigo, la nostalgia, la añoranza, lo nuevo, los valores distintos, porque me imagino que aquí están los cimientos de lo que será tu desarrollo profesional como diplomático, del cual espero que podamos hablar ampliamente. Bueno, yo creo que yo siempre tuve la ambición de salir fuera, de vivir otras experiencias, pero debo reconocer aquí que fue mi madre quien propició todo esto, porque mi madre era una mujer muy inteligente, muy leída, era una lectora voraz, ¿verdad? Y hay una anécdota que cuento ahí, que se la quiero dar a conocer a todo el mundo. Los libros tienen una influencia tremenda. La lectura es importantísima para nuestra formación y para definir nuestro futuro de alguna manera. Les cuento esto porque yo tenía pues 17 años más o menos, iba a entrar a la preparatoria cuando me tuvieron que operar de la apéndice, pero en el hospital agarré una tifoidea. Entonces tuve que permanecer cerca de 8 semanas. En aquella época no había los antibióticos como ahora tan rápido para curar. Y había otras... Pura sulfa. La sulfa, pues era lo único que había. Entonces yo recuerdo que pues estaba aburrido a morir, y mi madre me dijo, mira, te voy a dar a leer algunas de las lecturas que más me han fascinado en la vida. Y me trae las obras completas de Dostoyevsky. Y empiezo a leer, pues con la primera obra, una maravillosa novela epistolar, Las pobres gentes. Luego Arraigados y ofendidos, Humillados y ofendidos, hasta que llegué a Los hermanos Karamazov, que sigue siendo mi novela favorita. Una obra de inspiración espiritual extraordinaria. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo terminé de leer estas obras y terminé también ese periodo de enfermedad, le dije a mi madre, yo quiero aprender ruso.
Y inmediatamente me puse a estudiar esa lengua que hablo y que me ayudó muchísimo durante mi comisión en Rusia. Y precisamente eso me abrió el camino del interés por la historia de Rusia, por la cultura rusa que tanto admiro. No así, no es que yo admirara el sistema comunista, pero sí tenía interés en conocer. Es que el sistema comunista se insertó en la riquísima tradición de un pueblo que supera al comunismo y Claro, que ha superado el comunismo. que es una etapa nada más en la historia de Rusia. Entonces, pues ahí, por eso le quiero dar crédito al libro, a la lectura, que es la que te puede llevar por caminos insospechados, ¿verdad? Entonces, esta ha sido parte de mi formación, de mi vida y lo que lo que me hizo conocer más bien dicho, lo que me llevó a estar feliz cuando estuve fuera. Por ejemplo, tú hablabas de la nostalgia en un momento dado cuando era muy joven en París. Pues no la sentí nunca por una razón. Yo ya había leído muchísima literatura francesa, estaba nutriéndome de la cultura de ese país tan maravillosa y francamente lo veía como la mejor oportunidad que podía tener un joven de mi edad en ese momento. Qué cosa tan trascendental, me parece que, qué cosas tan trascendentales, me parece que has dicho. No solamente el afán por la lectura y la literatura, no serías la primera persona que decide aprender ruso después de leer a Dostoyevsky, pero todo eso, la literatura rusa y tu amor por la lectura, surge de tu madre. Qué gran importancia tienen las madres en la formación de las personas, y esto apunta sólidas personas anclados en la vida familiar, y las madres me parece que como grandes protagonistas de la vida de todos y cada uno de nosotros. Sí, en ese caso yo puedo decir que lo que soy en gran parte se lo debo a mi madre, porque verdaderamente ella fue la que me condujo desde muy niño, ¿verdad? Yo creo que tenía yo pues unos 6 o 7 años cuando tuve la fortuna de que aprendí a leer y escribir desde los 4 años con mi madre, porque era maestra. Y luego ella me empezó a proporcionar libros maravillosos sobre mitología griega, me acuerdo que la primera novela que leí fue David Copperfield, y luego leí cosas así, que para un niño en aquella época pues era muy raro, pero yo me pasé toda la infancia y la juventud leyendo lo que mi madre me recomendaba. ¿Mm? Y eso, perdón, voy a interrumpir. Creo que en ese sentido pasó lo mismo conmigo, porque a mí el primer año de primaria prácticamente me lo enseñó mi madre. Yo aprendí las cosas del primer año de primaria con mamá un año antes de entrar a la primaria. Entonces, hermano, mira, tuvimos esa suerte, porque sí. yo lamento mucho cuando veo que en una casa llegas y no hay libros. Entonces tú dices, aquí falta algo, ¿verdad? Porque no es posible que la gente no lea, que no se informe de lo que está ocurriendo. Ahora hay una gran posibilidad, porque lo de los medios de comunicación, pero sin embargo, pues están distraídos en cosas muy diferentes. Banal. Pero sí recuerdo con mucho cariño esas enseñanzas de mi mamá, que fueron me formaron, y cuando me dieron la beca para irme a Francia, me acuerdo que me dijo, vete, me va a doler mucho tu ausencia, pero primero está tu futuro y tu formación, y estaba feliz de que me haya ido. Suenan a las palabras de una madre, ¿eh? Claro, porque era muy difícil, ¿eh?
Mi papá quería que yo me quedara en Monterrey, yo ya me había recibido y me ofrecía que me abría un despacho y todo. Yo no quise, no quise, no es que tuviera desprecio por lo que había aprendido en la facultad, pero mi horizonte era otro. Yo quería ver el mundo, tener ojos nuevos, ¿verdad? Y lo logré, afortunadamente. Qué bueno. Fíjate que no cabe duda que cuando uno conversa cómodamente con gente tan valiosa y tan interesante como son ustedes, el tiempo vuela. Y ni siquiera hemos terminado de conversar sobre el segundo capítulo de veintitantos. Es decir, que esto anuncia la urgente necesidad de otro programa al que desde luego te invito desde ahorita. Y bueno, Raúl, ya te diste cuenta que esto de participar en los programas del mundo del derecho y el derecho y el mundo no es tan complicado y que finalmente tienes muchas cosas que aportar. De esto me parece que se rescatan ideas muy valiosas, entre ellas que el desarrollo del orden jurídico, del orden doméstico y del orden internacional parte de la formación de buenas personas y de la integridad de sólidas unidades familiares en las circunstancias en que la historia nos haya puesto. Así es que al vernos en la necesidad de concluir nuestra sesión del día de hoy, a mí me gustaría que antes de concluir nuestro programa, cada uno de ustedes pudiera dirigir un mensaje claro, contundente y significativo para que el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa se lleve algunas ideas en la mente. Y si tú me lo permites, a mí me gustaría invitarte primeramente a ti, Raúl, para que nos digas tu mensaje y luego pasaría contigo, Héctor. Muy bien. Excelente, porque así mi hermano va a cerrar con broche de oro, yo lo sé. Pues mira. Bueno, es que primero juventud que belleza, dice el dicho. Bueno, si es primero la juventud, primero va él, porque es mi hermano menor, es mi hermano menor. Está bien, la verdad, desde mi punto de vista y de acuerdo a mi formación como ser humano y dedicado a la profesión de abogado, pues, y que sé que este programa lo escuchan muchos estudiantes de la Facultad de Leyes de la Libre Derecho, ¿no? Y de otras facultades también de la misma carrera. Pues yo quiero hacer un llamado a los compañeros, a las personas que nos escuchan, que son gente seguramente pues con una cultura ya desarrollada, más en la materia de educación, que necesitamos no caer en esas identificaciones con ideas que no hemos realmente puesto en práctica, llevadas a cabo. Voy a tratar de concretar para aquellas personas que se dedican, para aquellos jóvenes que se dedican a la profesión de abogados. Es un reto verdaderamente importante, fuerte, el que sean pacientes, que sean perseverantes en los asuntos que les encomienden, que estudien, que se concentren en la forma de llevar a las partes a una conciliación, a un arreglo de sus problemas que tengan, de los conflictos que tengan. Ahora se le ha dado mucha importancia precisamente a esos centros conciliatorios, a esos centros de solución de conflictos de una manera distinta a la que es propiamente el pleito legal en los tribunales o en
las agencias del Ministerio Público, en fin. Entonces, hay que fortalecer esa tendencia. Creo que en otros países se ha desarrollado muy favorablemente. Aquí estamos todavía en ciernes, pero es importante entender que un conflicto se presenta cuando dos partes creen que tienen la razón, cada uno, y no se ponen de acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que la labor del abogado, la labor de los estudiantes debe enfocarse principalmente en ver la solución, en ver la forma de conciliar esos intereses, buscando el menor perjuicio para cada una de las partes que tienen en conflicto, y si son varios, pues hay que desarrollar esa habilidad, esa capacidad. ¿Cómo? Acudiendo a las fuentes del derecho, acudiendo a los criterios que, pues hay muchos, espero que ahora los nuevos criterios que he tenido oportunidad de leer, que todavía crees en milagros, qué bueno. No, es un submundo ahí muy curioso, pero en los criterios que ha habido, que hay un enorme, o sea, desde 1917, toda el acervo de criterios del máximo tribunal, los tribunales colegiados de la Suprema Corte de Justicia, muchos de gran interés intelectual, jurídico, pues pueden guiarnos a los estudiantes y a los abogados ya en funciones en desarrollo de su profesión, pueden guiarnos, pueden marcarnos la pauta para precisamente encontrar esos puntos. Y esto en lo que se refleje internacionalmente, pues obvia decir que debe concluir con lo que mi hermano refiere. Todas las sociedades, los pueblos, ¿verdad? Todos los países y en general el hombre tiene que desarrollar, tiene la capacidad y debe desarrollarla para el entendimiento mutuo y para la solidaridad que debe haber entre los países. Somos un mundo en el que las fronteras deberían ser historia. Es un mundo que esté unido. Es muy difícil, yo sé que es utopía, ¿no? Pero por lo menos, al menos por zonas geográficas, pudiéramos empezar y llevar a cabo esto. Creo que esto tiene algún antecedente en el que se pretendió hacer esto en América, por ejemplo. Pero ha sido difícil por esas diferencias basadas en ideas que no concuerdan, que no concilian, que no embonan entre uno y otro grupo, uno y otro gobierno, en general, entre las distintas áreas y capas de los países, ¿verdad? O sea, ese es mi mensaje: estudiar y buscar y concentrarse en aquello que una al ser humano con el ser humano y que construya para bien, para nuestro futuro, sobre todo nuestros nietos y bisnietos y la gente, los descendencia que venga. Ojalá podamos no dejarles un mundo mejor, sino dejar gente mejor, con mejor actitud y mejor preparación para esa final. Pues yo creo que lo que dices es muy importante, y como hemos estado conversando, este mensaje de esperanza debe verse con certidumbre, porque ya ha quedado demostrado que uno no se imaginaba la caída de la Unión Soviética en algunos momentos, y la Unión Soviética cayó. Uno no se imaginaba que habría un mundo próspero después de la Segunda Guerra Mundial, y ha habido un mundo próspero. Uno no se imagina que los beligerantes pueblos europeos constituirían la unión jurídica, económica y política más importante que ahorita existe en el mundo, que es la Comunidad Europea, y esta existe. Así es que creo que este mensaje de esperanza que tú indicas debe verse con mucha certidumbre.
Y creo que en esta misma línea va nuestra conversación, Héctor, y a mí me gustaría oír tu mensaje. Bueno, en primer lugar les quiero mostrar mi libro. Esta es la portada, no sé si está correcto así. Está correcto y además va a aparecer aquí varias veces mientras estamos conversando. Bueno, pues no es un comercial, pero simplemente para... No, yo creo que desde el principio ha quedado claro que es una lectura sumamente recomendada. Bueno, y mi mensaje sería, pues, más o menos en ese sentido. Hay que leer mucho, informarse y ponerle mayor interés a los asuntos internacionales que se debaten en el mundo, en la prensa y en los medios de comunicación que ahora son tan importantes y que inmediatamente nos enteran de lo que está pasando en el resto. Yo también, como mi hermano, tengo esperanzas y soy optimista. Como ya lo dije antes, la situación, todas las situaciones, buenas o malas, tienen su fin. Entonces, vamos a seguir adelante y yo quisiera que los jóvenes que se interesen en el derecho internacional, en las relaciones internacionales, en lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, participen, porque va a ser una experiencia muy rica y que les recomiendo a todos. Muchas gracias, Héctor. Yo quisiera agregar que tu libro está disponible en edición impresa y además es fácilmente adquirible a través de Kindle. La mayoría de la gente lee a través de medios electrónicos y con un clic es suficiente como para tener tu obra de este título tan sugerente, El viento de los precipitados paisajes. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, además de recomendarles la lectura de esta magnífica obra, quiero recordarles que si a ustedes les parece que los temas sobre los que hemos conversado resultan de interés y de importancia, los invito a que le den un me gusta a este programa y para que se suscriban a este canal, pues es la manera en que el algoritmo de YouTube nos puede ayudar a difundir estas ideas. Me parece que habremos de tener más sobre estos amigos, sobre Raúl Cárdenas y sobre el embajador Héctor Cárdenas en futuros programas. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Luego.